Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Les habla el hermano Pepe de Guayaquil, Ecuador. Tenemos el evangelio muy importante para todos ustedes, mis queridos hermanos. Mateo 24, versículo 23. Ahí dice Jesús: si alguien les dice, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. Porque se presentarán falsos cristos y falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y serán capaces de engañar hasta a mis elegidos. Sepan que de antemano se los advierto. Esto es palabra de Dios. Mis hermanos, Jesús, ¿por qué nos habla aquí de un engaño? Dice, serán capaces de engañar hasta a mis elegidos. Ahora, mucha gente está siguiendo cualquier religión que se le presenta. Y Cristo ya nos advierte que van a aparecer falsos profetas, falsos cristos, en el cual dice, harán cosas maravillosas y serán capaces de engañar hasta a mis elegidos. Si todas las religiones fueran buenas, ¿por qué Jesús aquí nos habla de un engaño? ¿Por qué nos habla de falsos profetas? Porque no todas las religiones son buenas. Ahora vamos a pensar, ¿quién es un falso profeta y cuáles son los verdaderos profetas de Dios? Vamos a tomar el Evangelio de Mateo 16, versículo 18. Ahí Jesús le toma a Pedro y le dice, Pedro o piedra, sobre esta piedra edifico mi iglesia. Mi iglesia. Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates será desatado en el cielo. Una atadura que Jesús le da a Pedro de poder, de autoridad. Lo que tú ates, Pedro, yo lo ato, y lo que tú no atas, yo no lo ato, así de sencillo. Entonces Jesús deja una iglesia para que esta iglesia haga la atadura de la salvación de las almas. Pero aquí viene el pero. ¿Por qué hay personas que no aceptan esta atadura que Jesús le da a Pedro? Pedro es el primer papa de la iglesia de Jesucristo. Pedro recibe la atadura. Entonces, ¿cuál es un falso profeta? El que no acepta la atadura de Pedro. El que no acepta la atadura de la iglesia. El que no acepta cuál iglesia tiene las llaves del cielo que Jesús le da a Pedro. Pedro, a ti te doy las llaves del cielo. Y tener las llaves significa tener la puerta de la salvación, mis hermanos. Entonces, el falso profeta es el que se reniega de la atadura de Pedro. Se reniega de la atadura de la iglesia. Tenemos anglicanos que se rebelaron de la iglesia de Pedro en el año de 1515. Enrique VIII hace una iglesia en Inglaterra. Y esta iglesia es falsa, es falsos profetas todos ellos, porque son iglesias que no están bajo la atadura de Jesús. Tenemos los protestantes llamados evangélicos, pues allá Martín Lutero, año 1517, se rebeló contra la atadura de Pedro, no acepta la atadura. Falso profeta también. Ortodoxos tenemos en toda Europa. Estas personas no aceptan la atadura de Pedro, la rechazan. Ellos pueden venir aquí a conversar con nosotros, a hacer una misa con el Papa, pero no aceptan la atadura de Pedro, la rechazan. Tienen su propia atadura, lo que no ata a Jesús. Jesús le dice a Pedro, lo que tú atas, yo lo ato, y lo que tú no atas, yo no lo ato. Así de sencillo.
Si hay una ceremonia en una iglesia angelical, esa ceremonia no lo ata Jesús. Si hay una campaña evangélica, Jesús eso no ata, porque ese señor que está predicando ahí no acepta la atadura de Pedro. Sobre de Jesús, déjale en la Biblia, porque estoy hablando con la Biblia. Pero lo que tú ates, Pedro, yo lo ato. Y lo que hace la iglesia, lo ata Jesús. Entonces, este mundo ahora está lleno de falsos profetas, engañados por Satanás, porque el demonio es que hace estas iglesias que no aceptan la atadura de Pedro. Hay una profecía en el Evangelio, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Ahí Pablo nos advierte, dice Pablo, cuando esté cerca la venida del Hijo de Dios, Jesús, habrá una señal, dice Pablo. Se producirá la gran apostasía. ¿Y qué es la palabra apostasía? Es todos los cristianos católicos ya bautizados en la iglesia, confirmados con los sacramentos, se hacen protestantes, se hacen mormones, se hacen testigos de Jehová o cualquier religión. Estos católicos se convierten en apóstatas. No en cristianos, como se hacen llamar ellos, apóstatas. Y esto, lean la Biblia, ya hay una profecía en la Biblia, se producirá la gran apostasía, y ya estamos viviendo, mis queridos hermanos, la gran apostasía. Es una señal que Jesús está cerca a su venida. Entonces, muchos cristianos católicos se sienten satisfechos porque se han ido a otra religión. No, hermanos, ustedes se están perdiendo, están cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Porque una persona cuando ya es bautizada en la iglesia y se reniega de su bautizo, peca y calumnia al Espíritu Santo. Marcos 3, versículo 20. Ahí dice Jesús bien claro, todo pecado se les va a perdonar a ustedes. Pero quien calumnia al Espíritu Santo jamás tendrá perdón, se queda con ese pecado. Mis hermanos, pues ahí está la verdad. Por eso yo le hago un llamado de atención para que ustedes sepan que Jesús está advirtiendo en la Biblia. Aparecerán falsos cristos, falsos profetas. Y un falso profeta es el que no acepta la atadura de la iglesia. Eso también pasó en el Viejo Testamento, pues. En el Viejo Testamento hubieron falsos profetas en abundancia que no aceptaban la atadura de la iglesia judía, de los mandamientos que Moisés enseñaba, lo rechazaban. Hacían sus propias religiones ellos. ¿Qué le decía a Moisés? Aquí está la ley de Dios. Ellos no la aceptaron. Y fueron muchos falsos profetas que hubieron en el pueblo en el Viejo Testamento. Hermanos, pues hoy estamos llenos de falsos profetas que te hablan de Cristo, sí, te hablan de la salvación, pero son falsos, no son verdaderos. Ahora mire usted, claro, dice, hermano, ¿es la palabra de Dios? No, señores, la palabra de Dios tiene que estar bajo la atadura de Pedro. Si alguien me habla de Dios fuera de la atadura, no, eso no sirve, eso Dios no lo ata. Voy a poner una explicación. Una santa misa en una iglesia católica es atado por Jesús, porque esa atadura lo tiene Cristo y lo tiene Pedro. Pero una campaña protestante evangélica, eso no lo ata Jesús, porque ese señor no creen en Pedro, no creen en la atadura de Pedro. Entonces Jesús no lo ata, pues. Y tampoco le ata la salvación. Ahora mire usted, esta pobre gente llamados evangélicos andan por ahí predicando que ya están salvados. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! ¿Cómo pueden sentirse salvados si todavía no han recibido el juicio de Dios? Uno puede sentirse salvado cuando ya Dios me diga, hermano Pepe, te salvaste. Ahí recién puedo saltar de alegría que me salvo. Pero estos andan por el mundo que ya son salvos. Eso no, mis hermanos. Esa es una herejía tremenda que hacen esta gente. ¿Y cuántas familias están siendo engañadas por estas personas?
Hermanos, pues la única iglesia que te va a salvar se llama Iglesia Cristiana, Católica, Apostólica y Romana. Y pare de contar. No hay más. El resto todos son falsos profetas que están engañando a la gente. Lo están llevando por caminos equivocados. Por eso, hermanos, ustedes examinen las Escrituras. Lean ese Evangelio. Mateo 24, versículo 23. Ahí Jesús está advirtiendo. Y mire, dice Jesús, mire, que de antemano se los advierto, dice Jesús. Mira, aquí es una advertencia divina. Se los advierto de antemano, dice. Cuidado, se dejan engañar, dice Jesús. ¿Y cuántos católicos en el mundo están siendo engañados por los falsos profetas? Mi querido hermano, la persona puede ser buena persona, pero si no acata la atadura de Pedro, no es un profeta verdadero. El profeta verdadero es que acepta la atadura de la iglesia. Miren los ortodoxos, por ejemplo. Ellos son personas excelentes, pero no aceptan la atadura de Pedro. No lo aceptan. Ellos no creen en una sola cabeza visible. Ellos creen en cabezas. Para ellos cada obispo es un papa para ellos. Y no es así, pues. Dios no dejó 12 papas, pues. Él dejó solo uno. Pedro o piedra. Sobre ti edifico mi iglesia. Y punto. Estos señores ortodoxos, ellos creen que cada apóstol es un papa para ellos. Y no es así. El papa es una sola persona. Si Jesús hubiese dicho, apóstoles, sobre la cabeza de ustedes edifico mi iglesia, de acuerdo. Cada obispo es un papa. No, acá habló Jesús de una sola persona, Pedro o piedra, y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Y punto. Seguramente Pedro se puso nervioso al escuchar estas palabras lindas de Jesús. Y Pedro, para que se quede tranquilo Jesús, le dice, Pedro, yo te aseguro, dice Jesús, que el infierno jamás podrá vencerle a mi iglesia. Qué palabras más lindas. ¿Están escuchando, cristianos católicos? Para que hacen la cabeza, para que piensen que esta iglesia de Jesús no va a ser vencida nunca, porque hay una promesa divina de Jesús. Pedro, yo te aseguro, dice Jesús, que el infierno no podrá contra ella. No va a poder. Porque es la iglesia de Dios, pues, hermano. Es la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué ustedes salen de la iglesia católica? Porque están siendo engañados por los falsos profetas. Falsos profetas, que habla la Biblia. Ahora, ¿qué le va a pasar? Yo les digo la verdad acá. Si usted ha sido cristiano católico, bautizado en la iglesia, confirmado con sacramentos, y si usted renuncia al bautizo o dice que ese bautizo ha sido malo y va a bautizarse en otra religión, llámese testiga de Jehová, mormones, evangelio, lo que sea, si usted toma ese otro segundo bautizo, se convierte en apóstata. No en cristiano, en apóstata. No en cristiano. Ahora, si usted se muere en esa religión sobre haber sido católico bautizado, si usted se salva solo si se arrepiente y vuelve a la iglesia católica que le dio el primer bautizo y le pide perdón a Dios con una confesión con un sacerdote católico, usted se salva. Pero si usted se muere en esa religión y no pide perdón a Dios y sigue con ese bautizo falso, usted se va a condenar. No hay salvación. Se van al infierno. No se salva un apóstata. Un apóstata se parece a Judas Iscariote. Vendieron el bautizo, vendieron la religión, vendieron la fe. ¿Te das cuenta? Y están muy contentitos, andan por ahí con la Biblia bajo el brazo, por ahí. No, están siendo equivocados, están siendo engañados. Tremendamente engañados, mis queridos hermanos. Pero nadie les dice nada. La iglesia católica, silenciosa, no dice nada. Entonces tienen que decir la verdad, pues.
Por eso yo invoco a los sacerdotes, obispos, ya hablen, digan la verdad pues de la fe pues. Porque la salvación está solo en una iglesia, bajo un sacramento que se llama la confesión de pecados y otro sacramento que se llama Eucaristía. Y no hay más pues, mis hermanos. Todos somos pecadores, todos nos equivocamos en el mundo, pero la iglesia está ahí para salvarnos. Y Jesús ha dejado un sacramento maravilloso que lo tenemos en Mateo 20, versículos del 19 al 23. Ahí dice Jesús bien clarito: vayan por el mundo a perdonar los pecados en mi nombre, dice Jesús. Al que ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quien no les perdonen le quedarán atados. Este sacramento de la confesión es dada por Jesús, ordenada por Jesús en el Evangelio. La confesión no lo inventó la iglesia, es Cristo que manda a perdonar los pecados en nombre de Él al mundo. Por eso todo cristiano que se confiesa los pecados con el sacerdote se salva. Pero los protestantes que andan por ahí predicando el Evangelio no se confiesan con el sacerdote, no se van a salvar, no se van a salvar. Mis hermanos, abran los ojos, lean la Biblia, pero lean la Biblia bien pues, no leen lo que les conviene nada más a ustedes, lean lo que dice el Evangelio pues. Aparecerán falsos profetas. Ahora, vamos a pensar con cabeza fría. La Iglesia Cristiana Católica tiene 2020 años, 23 años. Los protestantes evangélicos tienen apenas 500 años. Los testigos de Jehová tienen 300 años. Los mormones tienen 300 años. A ver, ¿cuáles son los falsos profetas? Los cristianos católicos, no, porque son viejos. Son viejos. ¿Cuáles son las nuevas religiones? Ustedes, pues, protestantes, ustedes son los que hablan la Biblia. Aparecerán falsos profetas, y esto le cae a los señores mormones, a los protestantes, les cae a los testigos de Jehová, les cae a los anglicanos, les cae a los ortodoxos, a todos ellos les cae. Entonces, ahí está la verdad, pues. ¿Por qué la gente no abre los ojos? ¿Por qué no piensan? No se fanaticen. Razonen, léanla, pero lean bien la Biblia, pues no la lean a su conveniencia. Si usted coge el Evangelio de Mateo 16 y le dice Pedro o piedra, bueno, ¿cuál es piedra? Pedro, pues, porque la palabra Pedro del griego significa una roca, pues una piedra, entonces pues dice sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro, porque la palabra Pedro significa roca o roca Pedro. Sobre esta roca, por esta piedra edifico, dice mi iglesia. O sea, sobre Pedro edifica la iglesia de Jesús. Está hablando bien la Biblia, pues. Y más claro que esto no puede hablar Jesús, pues Pedro, a ti te doy las llaves del cielo. ¿Acaso no saben leer, señores evangélicos protestantes? Lean bien la Biblia, pues. No engañen a la gente. ¿Cuántos católicos están siendo engañados por su ignorancia, por no saber razonar bien el Evangelio? Entonces, mire lo que está pasando. Pues hermanos, pues nosotros tenemos que pensar, si la iglesia cristiana católica hubiera nacido apenas en el año de 1600, dijera, tienen razón, pues los evangélicos son viejos, pues tienen 1000 años, 2000 años. No, nosotros somos los viejos, los cristianos católicos, pues. Ahora mucha gente dice, hermano Pepe, pues Jesús no fundó la iglesia católica. Jesús fue el cristianismo. La palabra católico se ejecutó en el año 110. El obispo Ignacio Lucín en Roma, él promulgó esta palabra católico. Nosotros éramos cristianos del año 110 para atrás, éramos solo cristianos. Desde el año 110 para acá nos llamamos cristianos católicos, pero son los mismos cristianos de Jesucristo, no son otros cristianos, pues. Nosotros somos primero cristianos católicos del mundo, abran los ojos. No somos solo católicos, la palabra católico es un apelativo del cristianismo. Yo soy primero cristiano y después soy católico. Ahora los protestantes han oído, somos cristianos, ustedes son católicos, qué ignorantes que son. Yo soy cristiano por Cristo y por la doctrina, y católico porque estoy en la Iglesia Universal de Jesús. La palabra católico no es doctrinal,
Es un apelativo de la doctrina. Yo primero soy cristiano y después soy católico. Entonces, hermanos, pues abramos los ojos. Sacerdotes del mundo, enseñen a la gente las cosas bien como son. Ustedes son cristianos primero y después son católicos. Pero la gente a veces dice, no, usted es católico, yo soy cristiano. Oiga, qué ganas de reír que me da. No. Hermanos, pues abran los ojos. Sirven a Dios. Ámenlo a Jesucristo. Pero en su iglesia, pues, ¿qué está haciendo el demonio ahora? La gente dice que aman a Cristo y se van de la iglesia de Jesucristo. Aman a Cristo, ofenden a su madre, a la Virgen María. Hablan barbaridades de la Virgen María. Dice que aman a Cristo y hablan de la cruz de Cristo. Oiga, si la cruz fuera mala, pues Jesús no dijera en el Evangelio de Marcos 8, versículo 8, no dijera Jesús, oiga, si quieren seguirme, tomen su cruz, tomen mi cruz y síganme, dice Jesús. ¿Por qué Jesús te invita a que cargues la cruz de él? Porque la cruz es buena, pues. La cruz fue mala antes que Jesús la tome, pues era un signo de muerte. Los persas mataban a los criminales de una cruz. Después pasó esa costumbre a Roma, y Roma la hacía lo mismo. Pero cuando Cristo toma la cruz, esa cruz que era signo de muerte, se convierte en signo de redención, en signo de vida eterna. Esa cruz fue santificada, fue glorificada por Jesús, y su sangre preciosa la santificó la cruz. Esa cruz ya es un signo sagrado. No es un signo malo como dicen los ignorantes, los protestantes. Es un signo de vida, no de muerte. Era de muerte antes que Jesús la tome. Cuando Jesús la toma, esa cruz se glorifica, se santifica esa cruz. Y ahora es un signo de vida eterna. Esa es la cruz. Y nosotros a veces, despreciando la cruz, por la ignorancia de la secta de los falsos profetas. No, mis hermanos, pues, la cruz es un signo de Cristo. Eso es como dice el estandarte de Jesucristo, la cruz. No hay un Cristo sin cruz y una cruz sin Cristo. Eso no existe. Donde está Cristo, está la cruz. Donde está la cruz, está Cristo, nuestro Señor. Hermanos, pues, ojalá que este mensaje que le doy a ustedes le llegue a su corazón. Entiendan, por favor. Lean bien el Evangelio. Hay que entender la palabra de Dios. Si Jesús me está advirtiendo que van a aparecer falsos profetas, entonces, pues, los católicos no podemos ser falsos profetas porque somos una iglesia de 2023 años, pues. ¿Cómo es el falso profeta nosotros? Son los nuevos que están apareciendo ahorita. Esos son los falsos profetas. Evangélicos, mormones, testigos de Jehová, angelicanos, ortodoxos, todas las iglesias, episcopales, héteros, toditos esos son una sarta de falsos profetas que están destruyendo la fe del pueblo de Dios. Así que pues abran los ojos, mis hermanos, y vivan la fe en Cristo Jesús, amen la iglesia de Cristo, vivan el Evangelio, pues vivamos esa palabra de Dios, pero dentro de la atadura de Pedro. Nunca se puede decir, yo soy cristiano y el Papa que se vaya al diablo. No, Señor, yo tengo que ser cristiano bajo la atadura de Pedro, que es el Papa. El Papa es el Pedro de Jesús, dejado en la Biblia, y la palabra muy claro. Pedro es, o sea, como padre, el Papa. Así que ese ancianito que está en el Vaticano, ese es el Pedro de Jesús, que tiene la atadura de atar y de desatar. Que Dios los bendiga a ustedes, mis hermanos, en el mundo. Pasen bien, felicidades y tengan muy buenas noches. Pasen bien.